Una última más. Primeramente, antes de iniciar la lección más, mi familia y yo queremos expresar el amor que nos han manifestado a través de esos días. El hermano Oscar y la hermana Verónica por prestarnos una cama en que podamos descansar. Toda la comida que nos han dado y las pláticas que hemos tenido han sido de beneficio también para mí. Y nosotros seguimos hablando. Cuando hablamos, continuamos aprendiendo el uno con el otro, ¿verdad? Y aprecio todo lo que ustedes hacen acá en esa localidad y el ejemplo que han dejado dentro de la comunidad, pero también dentro de muchas diferentes iglesias alrededor de todo el mundo. Nosotros vamos a orar por ustedes, como también quiero que ustedes oren por nosotros allá. Y también ustedes saben que ustedes siempre han tenido un lugar especial en mi corazón. Como dijo el hermano Chalo del principio, creo que lo dijo enfáticamente que yo soy producto de aquí. Aquí es donde yo inicié mi carrera espiritual desde un niño hasta el punto donde estamos ahorita. Y yo le doy gracias a Dios. Hay que siempre regresar a nuestros orígenes. Y doy gracias a Dios que me llegó a permitir crecer aquí también. Y gracias a ustedes. Si van conmigo a lo que hemos llegado a estar analizando, las etapas de la iglesia. Habíamos mirado esto una y otra vez, ¿verdad? Y no queda más, vamos a mirarlo una vez más. Para tenerlo bien en claro qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llegamos a la etapa de inicio donde cada iglesia inicia, se establece por primera vez. Y luego la etapa de maduración en donde todos estamos trabajando juntos para crecer en nuestra fe en Dios. Y luego después llegamos a la etapa de producción, donde comenzamos a producir fruto para Dios, donde llegamos a establecer nuestros ancianos, nuestros diáconos. Y luego entramos en la etapa de adaptación. Tenemos que aprender a cómo trabajar en esta forma, en esta manera. Y luego lo que hemos estado mirando en la quinta etapa de la iglesia es asegurando el futuro, el reto de mantener la iglesia organizada. Y es donde nosotros nos contestamos la pregunta, ¿cómo vamos a mantener esto? Eso es lo que deseamos todos aquí, trabajando juntos, poniendo nuestro esfuerzo para lograr esto. Y cuando hemos llegado a mirar todas las lecciones hasta esos momentos, creo que es bueno concluir esta serie haciéndonos la pregunta, volveremos a cómo eran las cosas. Volveremos a cómo eran las cosas. Después de mirar lo que se requiere para mantener la iglesia organizada, todo lo que hemos mirado hasta esos momentos, tenemos que llegar a una realización. Como toda cosa que hemos hecho y hablamos, hay que dirigir nuestra atención al patrón divino. En Colosenses capítulo 3 y el verso 17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. En 1 Pedro capítulo 4 y el verso 11 dice, si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Y si miramos lo que Dios desea y quiere para la iglesia local, vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Volveremos a cómo eran las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, para esta iglesia local? Volveremos a cómo eran las cosas. Y creo que es importante llegar a mirar el patrón divino en la organización. Yo sé que hemos mirado eso una y otra vez, pero sigue siendo
algo importante que tenemos que prestar nuestra atención. En Filipenses capítulo 1 y el verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Lo que estamos en realidad llegando a mirar es de que encontramos el patrón divino aquí. Pablo y Timoteo, esos evangelistas, lo que llegan a hacer es anuncian las buenas nuevas, y por resultado lo que llegamos a encontrar es de que hay discípulos, se establece una iglesia local, todos los santos trabajando juntos para producir el fruto que viene después, al punto que se producen y se establecen ancianos, y luego después llegamos a encontrarnos con los diáconos. Esa es la misma fórmula que llegamos a encontrar en nuestro texto de inicio, ahí en Hechos capítulo 14, y el verso 21 al 23. En Hechos 14 y el verso 21 al 23 dice la palabra de Dios, dice: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Llegamos a mirar Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que hacen? Anuncian el evangelio. Evangelistas anunciando el evangelio. Y luego el resultado de eso, ¿qué es lo que viene siendo? Muchos discípulos. Se establece una congregación local. ¿Y qué es lo que tienen que hacer dentro de esta congregación local? ¿Qué es lo que se hace? Tenemos que madurar todos. Tenemos que crecer, tenemos que fortalecer nuestra fe en Dios. Tenemos que poner raíces en Cristo Jesús. Y eso es lo que encontramos en el verso 22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. El punto de esto es de que ellos estaban madurando aquí. Y después de pasar por esta maduración, viene el fruto, el producto. Después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia. Eso es lo que vemos. Ese patrón, el evangelista trabajando, se forma una membresía, una iglesia local. Hay obispos, hay diáconos. El fruto viene después. Ese es el patrón divino, y cada iglesia local debe esforzarse para llenarlo. Y para poder lograr llenar eso se requiere todos esos elementos: el evangelista, la membresía, los ancianos, como también los diáconos. Ahora, si uno de esos elementos no está presente, la iglesia no está organizada. Y si la iglesia un día llega a organizarse, así como esa iglesia se organizó, y si uno de esos elementos ya no están presentes, la iglesia no está organizada. Cada uno de esos elementos debe de estar presente para poder reflejar la imagen de Dios. Y no podemos decir que uno de esos elementos no es tan necesario, porque son necesarios. Si Dios los puso allí con propósito. Cada uno de ellos son necesarios. Y en ocasiones queremos alterar este plan de Dios, quizás con nuestros planes, con nuestros pensamientos, pensando que quizás eso puede trabajar mejor que lo que Dios tiene en mente. Pero tenemos que llegar a entender que Dios sabe mucho mejor que nosotros. Que Dios en realidad es un Dios sabio. Noten lo que dice en Isaías 55 y el verso 8 y el 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No podemos decir que ninguno de esos elementos no son necesarios. Me acuerdo algunos años atrás tuve una conversación y es exactamente lo que se me dijo con respecto a los ancianos. Ellos no son tan necesarios. Porque con o sin ancianos no tenemos problemas. Por lo tanto, no hay que trabajar hacia eso. No están entendiendo en realidad que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo al establecer este patrón dentro de la iglesia local. Y ya que miramos este patrón, sabemos que no podemos movernos a la izquierda ni a la derecha. En otras palabras, simplemente no podemos adulterar este patrón en ninguna manera. Hay que dejarlo así. Hay que dejarlo así. Así es como Dios lo quiere. Y hay que trabajar para mantenerlo. Y quiero que analicemos el estado presente de la iglesia local. En Filipenses, otra vez más, 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Otra vez más llegamos a mirar este mismo patrón. Ya que miramos esto, podemos nosotros ver que iglesias dentro del Nuevo Testamento llegaron a reflejar este mismo patrón una y otra vez. Cuando vamos dentro del Nuevo Testamento, primero Filipenses, ¿verdad? Llegamos a mirar, ese es el ejemplo perfecto y podemos llegar a mirarlo claramente. Cuando llegamos a mirar en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 15 y el verso 2, la iglesia de Jerusalén tenía ancianos. ¿Se acuerdan de ese gran problema que hubo? Que los judaizantes querían obligar a los gentiles, tienes que guardar la ley de Moisés. Y luego, no solamente eso, también tienes que ser circuncidado para ser salvos. ¿Y quién era el que comenzaron a tratar ese asunto? Ahí estaban los apóstoles. ¿Y quién más estaban ahí? Los ancianos. Y déjenme decirles que es muy probable que también la iglesia de Jerusalén tuvieron sus diáconos, porque llegaron a ver que había ciertas necesidades, hombres que atendieran necesidades dentro de la iglesia en Hechos capítulo 6 y el verso 1 al 7. Cuando vemos la iglesia de Éfeso, ahí en Hechos 20 y el verso 17, cuando Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, encontramos que Éfeso tenía ancianos y otra vez muy probablemente tenían diáconos porque Timoteo estaba ahí presente. Y cuando Pablo estaba escribiéndole a Timoteo, él habla acerca de los diáconos con Timoteo. Cuando vemos la iglesia de Tesalónica, lo que miramos hoy por la mañana, habla acerca de aquellos que presiden entre vosotros y que debemos de tenerlos en alta estima por la obra particular que ellos hacen. La iglesia de Tesalónica tenían ancianos, como también la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12 y el verso 8, aquellos que presiden. Otra vez más, la idea de presidir es los que gobiernan o están sobre nosotros. Los únicos que tienen esa autoridad dentro de la iglesia de estar sobre el rebaño son los ancianos. Y cuando llegamos a mirar las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, de igual manera llegaron a tener ancianos. Y ahora quizás pueden estar preguntándose o pueden estar teniendo en la mente, Ernesto, hay muchos de esos textos que no hacen mención sobre los diáconos. Sí, es cierto. Muchos de estos no hacen mención de diáconos, pero no creo que es correcto
decir que no llegaron a completar la organización de la iglesia y quiero presentar las siguientes razones. ¿Por qué? Número uno, Pablo llegó a trabajar con la mayoría de estas congregaciones, de estas iglesias, sea en una manera directa o una manera indirecta. Y déjenme decirles que no estaba en la naturaleza de Pablo de guardar silencio sobre el plan divino de Dios. Noten lo que dice en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20. En esta conversación que Pablo tuvo con los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, y Pablo dice claramente, dice el verso 27, el verso 26 y 27, dice, por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. Noten, ¿qué era la naturaleza de Pablo? Cuando él enseñaba sobre el consejo de Dios. Dice, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. ¿Saben qué estaba dentro del consejo de Dios? Hablar sobre la organización de la iglesia. Y esto también incluye ¿a quién? A los diáconos. No era parte de la naturaleza de Pablo de guardar silencio sobre cosas. Especialmente algo tan importante como esto. Aquellos que no llegamos a mirar en esos ejemplos que miramos de las iglesias en el Nuevo Testamento, que no se menciona acerca de los diáconos, es un poco difícil decir que no los tuvieron. Simplemente porque Pablo trabajó con la mayoría de ellas. Y él no iba a guardar silencio sobre este plan. Número dos, también porque la mayoría de estas iglesias simplemente estaban en el proceso de organizarse. Así como un día esta iglesia estaba en el proceso de organizarse. Así como nosotros estábamos en el proceso de organizarse. Al expandirse el evangelio, se estaban formando iglesias en diferentes localidades, como miramos en Hechos 14 y el verso 21 al 23. Y uno no inicia con todo ya listo y preparado. Aquí está todo. Ahora, ya está todo completo. No, tenemos que trabajar para obtener esto. Se requiere trabajo para reflejar este patrón divino de Dios. Y la mayoría de esas iglesias simplemente estaban en el proceso de completar la organización. Es por eso que yo no puedo decir que nunca llegaron a tener diáconos. La iglesia estaba en su estado infantil. Se estaba anunciando el evangelio. El reino estaba creciendo. Tenemos que comenzar en algún lado, ¿verdad? Y a través de los años llegaron a completarse. Número 3, se requiere establecer ancianos antes de llegar a trabajar con aquellos que estarán sirviendo dentro de la iglesia local. En ninguna manera las iglesias habían olvidado a los diáconos, pobrecito de nosotros, incluyéndome a mí mismo. Pobrecito de nosotros. Se nos olvidaron los diáconos. No. Pero para que pueda haber diáconos, ¿quién tiene que estar presente? Para que pueda haber diáconos sirviendo en la iglesia, primeramente se tiene que establecer aquellos que van a estar supervisando la obra de ellos. Y esos son los ancianos. Tiene que establecerse primeramente aquellos que les van a dar ciertas tareas dentro de la iglesia. Si no fuera así, entonces, ¿cómo voy a saber yo qué tengo que hacer? ¿Qué necesidades tengo que atender? Por lo tanto, llegamos a mirar que se menciona a los ancianos siempre. Porque ellos tienen que venir primero y luego después
vienen aquellos que van a trabajar juntamente con ellos, los diáconos. Número 4, los ancianos toman el rol de supervisión, no los diáconos. Los diáconos no son los líderes dentro de la iglesia, no lo son. No son los que toman las decisiones por la iglesia, ni tampoco son los que supervisan la iglesia. La falta de mencionar a los diáconos en cada texto simplemente llega a apuntar quién en realidad tiene liderazgo dentro de la iglesia. Son los ancianos. ¿Por qué no fueron los diáconos para tratar el asunto de Hechos 15? ¿Por qué no fueron ellos? No es el trabajo de ellos de tratar ese asunto. Es el trabajo de los ancianos. Como en ese tiempo también los apóstoles. Era algo bien importante. No es el trabajo de los diáconos de tomar el liderazgo ni supervisar, ni tomar las decisiones. Ese es el trabajo de los ancianos. Los ancianos toman ese rol. Ahora imagínense si también llegaran a subir los diáconos juntamente con los ancianos. Muchas veces se puede llegar a confundir. ¿Quién es el que está liderando aquí? Estamos peleando por el rol de autoridad aquí. Hubiera mucha confusión. Pero Dios es sabio en la manera como hacen las cosas. Los ancianos siempre son mencionados. Los diáconos no. Dios no quiere que estemos peleando por la autoridad. Esa la autoridad se le da a los ancianos. Y la última cosa es, las iglesias conocían perfectamente el patrón divino. ¿Saben qué? Que este patrón no ha cambiado. Sigue siendo el mismo patrón. Cada iglesia local se le llegó a enseñar este mismo patrón. Todos tenían la misma información. Nada ha cambiado. Todas las iglesias conocían y entendían muy bien la meta y el esfuerzo que se requería para poner y establecer diáconos dentro de la iglesia. Un día lo iban a llegar a hacer, si es que estaban en el proceso, si es que todavía no los habían establecido, es muy probablemente que ya estaban presentes. Y vamos a hacernos la pregunta, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿O en dónde se encuentran ustedes en este tiempo presente? Voy a decirles un poco de esa historia. Yo tuve que investigar un poquito, ¿verdad? Y gracias por la información que se me dio. En el año 2013, iniciaron el proceso de traer a Israel Zavala como evangelista de México. Y se finalizó esto el miércoles 21 de enero 2015. Y incluso, aunque yo no estaba aquí, yo me acuerdo de eso porque Israel también hacía viajes allá con nosotros. Y Israel es la persona adecuada aquí. En octubre, en el 2014, en octubre 26, se llegaron a establecer ancianos aquí en esta localidad. No tanto después de eso, en diciembre 14 del 2014 se establecieron los diáconos. ¿Se acuerdan de todo eso? Yo me acuerdo del momento que nosotros llegamos a organizar la iglesia, primeramente los ancianos y luego después los diáconos. Era el momento más feliz en mi vida, puedo decir. Ya después cuando me casé con mi esposa. Y lo que estamos llegando a mirar a través de los años, desde que se llegaron a establecer los ancianos y los diáconos y llegaron a tener su predicador aquí, a través de los años ha habido ajustes a esto. Pero han llegado a este tiempo presente que ahora el hermano Chalo y Fabián llegan a servir como los ancianos de la iglesia.
llegan a tener 5 servidores especiales, diáconos. El hermano Ricardo, el hermano Alberto, el hermano Oscar, el hermano Eliseo y el hermano Sergio. Me estaban platicando también que ahora están en el proceso de quizás llegar a elegir otros diáconos. Gloria a Dios. Hay que añadir esas fotos aquí también. Y luego, Israel. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere aquí. Y quizás ya después de años estas fotos van a estar cambiando. Nuevos personajes van a estar ahí presentes. Y quizás otros con pelo más blanco. Israel, tu pelo no va a estar ahí para siempre. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Apreciemos el esfuerzo que se ha hecho hasta estos momentos. Y cuando nosotros llegamos a este último punto, volveremos a cómo eran las cosas. Hermanos, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Después de conocer el plan de Dios, lo cual es claramente explicado dentro de las Escrituras, ancianos, diáconos, evangelistas, la membresía, todos trabajando en unidad. Eso es lo que Dios quiere. Para reflejar y glorificar a Dios dentro de la iglesia, tenemos que luchar por esto. Lo lograron. Bueno, por ustedes. Pero no podemos volver atrás. Ya no hay paso hacia atrás. Y Salomón lo dice claramente, ahí en Eclesiastés capítulo 7 y el verso 10. La Nueva Biblia de las Américas dice, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Dice, pues no es sabio que preguntes sobre esto. La traducción lenguaje actual dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Salomón verdaderamente fue un hombre sabio. Yo no sé si en algún momento él hubiera pensado que estas palabras que él habló o escribió, en realidad aplican a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. No podemos volver atrás. Y no podemos decir nosotros que nunca salga de nuestras bocas la manera como hacíamos las cosas antes de la organización que hemos llegado a lograr aquí. Que digamos que eran mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. No hay sabiduría en eso. Cuando vemos el pueblo de Israel en Números 14 y el verso 1 a 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿Regresar atrás? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos. Regresemos a Egipto. De verdad era mucho mejor para los israelitas regresar a Egipto. No.
Y más que miramos esto, vamos a entender que las palabras de Salomón tienen mucho sentido. No hay sabiduría en decir que era mucho mejor viviendo en Egipto. Era mejor la esclavitud que que habían pasado en Egipto, que la libertad que ahora tenían. Era mejor eso. Recibir esos azotes por parte de los supervisores de los egipcios en sus espaldas, ¿era mejor eso? No. Era mejor la vida de idolatría en vez de servir al Dios verdadero. En ninguna manera. Era mejor ser un esclavo de Faraón que ser un siervo de Dios vivo. No. Muchas veces, circunstancias y dificultades que podemos estar pasando, en vez de ponernos de rodillas y orar a Dios para que nos anime para continuar adelante, toman control de nuestras vidas y de nuestro corazón. Y comenzamos a hacer la misma cosa que lo que hizo Israel. Regresemos a cómo eran las cosas antes. Vamos hacia atrás mejor. El punto es que no es sabio hacer eso. Mejor esforcémonos para trabajar a través de esas circunstancias y dificultades. Apoyémonos el uno con el otro. En nuestros ancianos, en nuestros diáconos, en nuestro evangelista, y vamos a superar cualquier cosa que se nos pueda presentar. Pero el punto es que no podemos volver atrás. ¿Cómo era el pasado? ¿Cómo era ese pasado en esa iglesia? En Tito capítulo 1 y el verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Cómo te mandé? Hermanos, ¿era mejor ser una iglesia deficiente que una iglesia completa? ¿Era mejor eso? ¿Era mejor ser una iglesia desordenada que una iglesia ordenada en los ojos de Dios? ¿Era mejor reflejar la imagen de Dios y en vez de no reflejar la imagen de Dios? ¿Era mejor las juntas de varones que las juntas de ancianos? Es por eso que no podemos volver atrás. Es por esto que no hay sabiduría al decir que es mejor el pasado que lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo presente. No hay sabiduría en eso. Volver atrás ya no es una opción. Ni aún se debe de hablar ni de mencionar. Solamente podemos caminar hacia adelante, asegurando el futuro de la iglesia, trabajando juntos, todos, unidos. De aquí en adelante no hay opción de volver atrás como eran las cosas. Porque conocemos el deseo de Dios para su iglesia y queremos agradarle y glorificarle en esto. Su deseo es mi deseo. Porque se ha luchado mucho para llegar a este punto y simplemente poner aparte ese esfuerzo para convertirlo en un esfuerzo vano. No podemos hacer eso. Y porque no es sabio volver a cómo eran las cosas antes. Dios sabe qué es lo que es mejor para nosotros. La manera pasada no era lo mejor. Eso es lo mejor. Hay que dirigir nuestro corazón hacia el futuro. Trabajemos todos en nuestra paciencia, el uno con el otro.
Esforcémonos para mantenernos unidos. Aprendemos a desarrollar un espíritu de servicio dentro de la iglesia, cada uno de nosotros. Dediquémonos a formar una familia que glorifica a Dios, aunque pueda ser difícil, se puede lograr. Aprendamos a servir conforme a nuestra capacidad y siempre busquemos en darle lo mejor, excelencia a un Dios excelente. Y lleguemos a desarrollar un espíritu apropiado hacia nuestros ancianos. Animémonos el uno al otro y avancemos hacia la meta. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por su esfuerzo. Y podemos dejar esa última pregunta. ¿Daremos marcha atrás o avanzaremos hacia el futuro? Gracias por su atención. Gracias. Vamos a estar de pie para entonar.